Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Root. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompañan el día de hoy mis hermanos Esbi Ben Daniel. Esbi, shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, Harold, ¿qué tal? Shalom, Álvaro, y shalom a toda la audiencia. Así es, así es. También nuestro amadísimo hermano Álvaro Martínez. Hola, Álvaro, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, Harold. Buenos días, Esbi. Y saludos a toda la comunidad que nos escucha alrededor del mundo. Bendiciones. Amén, amén, así es. Bueno, el día de hoy es un día muy especial. Antes de iniciar con el programa, siempre nos gusta agradecer a toda la audiencia que nos viene siguiendo, que nos viene enviando todos sus aportes a través de la página de Facebook de Un Rudo Despertar y también a través del canal de youtube.com/inclinada Un Rudo Despertar, donde ustedes pueden encontrar estos programas, al igual que en la página de unrudodespertar.tv, que es donde traemos una novedad. Hemos venido trabajando en un proyecto que se llama el Club de Patrocinadores. Les invitamos a toda nuestra audiencia a visitar nuestra página de unrudodespertar.tv e incluso a suscribirse y ser parte del club de patrocinador de Un Rudo Despertar. De esta manera, ustedes van a formar parte de una audiencia exclusiva. Van a encontrar programas de radios un poquito más exclusivos también, y de ahí en esta página vamos a poder interactuar de una manera más cercana. Así que ahí se los dejo. Visiten la página de unrudodespertar.tv, busquen la sección de el Club de Patrocinador y a inscribirse, hermanos. Y a mí me gustaría sí, claro, decir una palabra a todas aquellas personas, porque mucha gente nos escucha y apreciamos siempre sus oraciones y también el apoyo es muy alentador, pero como siempre decimos, que gracias a las personas que nos ayudan, que son parte de decir, bueno, quiero que este programa siga saliendo para que llegue a gente, lo quiero compartir con mi familia que está entrando en la fe, quiero que tengan esta nueva perspectiva. Entonces hay gente que siempre, desde el comienzo de este ministerio, ha tenido en su corazón ayudar de una manera financiera para que todo esto pueda tomar lugar. Entonces, decidimos, como también ya tienen en la parte en inglés del ministerio, este reconocimiento a personas que están apoyando. Dijimos, vamos a hacer algo especial para la gente que nos apoya. Entonces, todos aquellos de ustedes que nos están apoyando, queremos brindarles ciertos beneficios, tal vez cosas especiales que es una manera de reconocer y de agradecerles a ustedes por apoyar este programa. Así es, así es. Y también cada vez que ustedes adquieren un material en la tienda en español, recuerden que también nos están brindando la mano. Así que les enviamos el agradecimiento por adelantado. Y bueno, damos inicio entonces al programa de hoy, que lleva por título El don de lenguas y demás dones espirituales. Y cito de la siguiente manera. Voy a leerles un pasaje aquí rápidamente. Dice 1 Corintios, capítulo 12. Este es el capítulo, al igual que otros pasajes que vamos a estar leyendo, pero este viene siendo como el capítulo, tal vez base, con el que vamos a dar inicio el estudio. Dice de la siguiente manera,
En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Brinco al versículo 4. Dice de la siguiente manera. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Ok? Entonces, también menciona por ahí que hay diversidad de ministerios y también hay diversidad de actividades. Y tal vez lo voy a traer a la mesa para hacer como un desglose de lo que Pablo viene hablando a los corintios. Pablo se refiere, en el versículo 8 habla de palabra de sabiduría, habla también de palabra de conocimiento, versículo 9 se refiere a la fe y habla de dones de sanidades. El versículo 10 habla de efectuar milagros, también menciona la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Más adelante en el versículo 28 habla acerca de los apóstoles, también habla de los profetas, habla de los maestros, habla de poderes milagrosos, habla de dones de sanidades, de ayudas, habla de dotes de gobierno, diversos géneros de lenguas, nuevamente lo vuelve a mencionar en el 28, y en el versículo 11, en el versículo 30, Pablo señala que no todos tienen los mismos dones, ¿ok? Entonces, para recapitular, de acuerdo a Pablo, existen diversidad de dones y no todos manejan los mismos dones. Primero, entonces, vale la pena mencionar que la palabra dones en griego, en el idioma que Pablo hubiese escrito esta carta, la palabra dones es carisma. Aunque la palabra carisma es una palabra griega y no significa lo mismo que significa en español, pero de aquí es que viene el movimiento carismático, y la palabra carisma significa básicamente lo que nosotros llamaríamos como un regalo, algo que se da y que sin ningún mérito de la otra persona, que yo no hice nada para merecer esto y sin embargo recibo ese don. Eso es lo que carisma es. Y es importante, yo creo que es importante, sí, muy bueno que dijiste eso, Esbi, porque hay muchos movimientos y hay uno en específico, yo diría pues que el que yo conozco siendo el lado pentecostal, unos lados extremos del sistema pentecostal, que dicen que la persona tiene que, ya que estamos hablando de los dones, como vemos aquí son dones, y como dijo Esbi, es un don que el Señor nos da, no es que es algo que tenemos que hacer porque Él no se lo da a todos. Y lo que yo digo y que estoy en contra de que predican en este sistema es de que la persona tiene que hablar en lenguas, siendo uno de estos dones, para la persona ser salva, donde esto no se ve por ningún lado, por lo menos yo no lo veo por ningún lado en las Escrituras. Y de nuevo, como dijo Esbi, es un don, un regalo, y no todo el mundo lo recibe. Entonces me parece que es muy importante tener eso claro y en cuenta. A mí me parece excelente que traes esto a la mesa, y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando tal vez tienen esa pregunta de si uno tiene que hablar en lenguas. Entonces, no sé si habíamos planeado de esta manera, pero me parece bien meterse ahí ya para sacarnos eso de encima y luego tal vez dar tal vez como una visión más amplia de todos los diversos dones, y si encontramos estos dones antes de que Yeshua ascendió y luego vino el Espíritu Santo en el día de Shavuot. Tenemos precedentes de estos dones en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, pero hablando de esto, del don de lenguas específicamente, el concepto de que la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo es recibir una lengua, y yo no sé cómo es en Latinoamérica, pues yo sé que con el catolicismo tal vez no sé si se maneja mucho el tema de lenguas, pero yo sé que en Estados Unidos hay un movimiento pentecostal muy fuerte. Y de hecho esto viene del siglo XX, no aparece antes del siglo XX. Había dos personas que se llamaban Charles Parham
y William Seymour. Y Charles Parham, él comenzó con esta doctrina de promover el hablar de lenguas, y que cuando uno recibía el Espíritu, uno debía automáticamente hablar en la lengua, a pesar de que vamos a encontrar que Pablo lo contradice en el capítulo 14 de Corintios. Pero yo veo que ahora hay mucha presión, como se dice, a veces presión social, pero presión religiosa, de que muchas personas que asisten a este tipo de iglesias o congregaciones sienten que tienen que hablar en una lengua. Entonces, para mí eso sería el punto principal, tal vez para que la gente se dé cuenta y se afloje un poco de que eso no es lo que dicen las Escrituras. Entonces, a veces una persona que no sabe puede tal vez darse a esa presión social y empezar a hablar una lengua que ni siquiera es que recibió de Dios. No, sí. Y es importante que la audiencia entienda que el programa del día de hoy no es necesariamente que estamos poniéndonos a favor o en contra del tema de las lenguas. Es simplemente estamos trayendo diferentes ángulos y diferentes perspectivas que tal vez no habíamos considerado en algún pasado. Y entonces, como muy bien decía Zvi y hermano Álvaro, tal vez sentimos como un cierto estrés, una cierta presión, porque yo, en mi caso personal, yo lo viví. Estando en la iglesia cristiana, me acuerdo que se hacía un tipo de sesiones, se hacía un tipo de reuniones, y lo hablo con mucho respeto, donde líderes se levantaban y empezaban a orar por las personas con la mejor intención. Se los digo de verdad con el corazón, ¿verdad? La mejor intención, donde la iniciativa era que las personas pudieran recibir el Espíritu Santo, y que la señal de que habían recibido el Espíritu Santo era que uno salía hablando en lenguas, pero esto se tornaba en reuniones un poquito... nuevamente caóticas, estresantes, porque te empujaban hasta cierto punto, te presionaban a que usted empezara a mover la boca, a que usted empezara a emitir sonidos, a que usted empezara a hablar en lenguas, o lo que ellos entendían como el hablar en lenguas. Y bueno, era estresante la situación. Y yo creo que hasta el día de hoy se sigue dando este escenario. Entonces, estamos tratando de poner a la mesa aquí la evidencia que tenemos, la evidencia bíblica, acerca de qué es este asunto de la diversidad. Dice diversos géneros de lenguas. En algún lado, Pablo habla de lenguas humanas y angelicales en 1 Corintios 13. También él se refiere mucho al tema de hablar en el espíritu. Interesantemente, tengo aquí como un cuadro comparativo donde tengo 1 Corintios 13 y luego 1 Corintios 12. Él se refiere a las lenguas humanas y angelicales en el capítulo 13. En el capítulo 12, él le llama diversos géneros de lenguas. En el capítulo 13, él habla de profecía, entendimiento de misterios, ciencia y fe. Entonces yo lo que hice fue tratar de traer a memoria ejemplos bíblicos de dónde vemos esto manifestado. Ya me estoy metiendo aquí y generalizando un poquito más, no solamente con las lenguas. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de profecía en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, con Elías. Tenemos casos de entendimiento de misterios y ciencia con el profeta Daniel. Tenemos casos de fe con Abraham. Luego dice, repartir todos mis bienes para dar a comer a los pobres. Y esto lo menciona él en el capítulo 12, en el versículo 28, con el tema de las ayudas. Lo que me llama mucho la atención aquí, hermanos, y tal vez quiero aprovechar para mencionarlo, dice que Pablo se refiere al amor. Sabemos que el amor es lo más importante, ¿ok? Pero él dice lo siguiente, él dice que el amor nunca va a caducar. Dice que las profecías van a caer en desuso.
Entonces yo dije, bueno, van a caer en desuso, ok, posiblemente por un cumplimiento, porque cuando ya se cumple una profecía, entonces ya le ponemos un checkmark ahí. Dice que van a cesar las lenguas, retomando el tema de las famosas lenguas. Entonces, yo les quería consultar a ustedes, ¿será que Pablo se está refiriendo cuando él dice que van a cesar las lenguas? ¿Se estará refiriendo él al episodio o al escenario de Génesis 11, donde dice que toda la tierra hablaba una sola lengua? Antes de la torre de Babel. Antes sí. de la torre de Babel. ¿Será que la profecía de Sofonías 3, donde habla de una sola lengua, no dice una sola lengua, pero dice que Él nos dará labios puros para invocar el nombre de Jehová, todos a una sola, ¿verdad? Una sola misma manera. Entonces, me entra la duda. Ok, vamos a ver. Pablo está refiriéndose a lenguas humanas. Por ahí dijimos que él mencionaba lenguas angelicales, pero lo de lenguas angelicales hay que tratarlo por separado cuando veamos ese capítulo específico en contexto, que te voy a decir cómo lo veo yo. Pero a mí me parece interesante lo que traes de la Torre de Babel, y vamos a ver en contexto, porque a veces la gente o la teología de una congregación se queda en una carta de Pablo, en lugar de entender de dónde viene dicho don o dicha profecía o dicho cumplimiento o lo que sea. Entonces, tenemos, como tú dijiste, todos hablaban una lengua antes de la Torre de Babel. Eso es exactamente siempre lo que digo en mis clases de hebreo, en la presentación. La gente hablaba una sola lengua y después todo se va a restaurar, como dice, la restauración de todas las cosas. Entonces, todo va a ser restaurado, como Sofonías dice, vamos a volver al paraíso, vamos a volver a vivir como Adán sin tener miedo, vamos a comer como Adán, vamos a volver a ese estado antes de la caída. Ahora, en el medio de la historia, entre el comienzo y el final, tenemos a Yeshua. Yeshua viene y dice en Marcos 16, 17, estábamos viendo juntos el otro día, que dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. No vamos a entrar en eso ahora, Harold. y no les harán daño, pues mucha gente hace eso y es muy... Okay, no quiero dar mi opinión sobre eso, pero dice que hablarán nuevas lenguas. Entonces, Yeshua profetiza ahí, ustedes van a recibir nuevas lenguas. De ahí adelantamos, nos vamos hasta la crucifixión y resurrección, todos los discípulos juntos para el día de Shavuot, en ese mismo sentir que dice Sofonías 3:9, en un mismo sentir, en un mismo consentimiento. Estaban con un mismo corazón. Y cuando el Espíritu desciende, ellos reciben como lenguas de fuego, se veían, porque la palabra lengua es igual, en hebreo se dice lenguas de fuego. Si usted ve el fuego como salen las llamas, nosotros llamamos, se dice lenguas, y lengua es también la lengua que se habla, la lengua literal que tenemos adentro de la boca y la lengua que se habla como el español o el inglés o el hebreo. Entonces, los apóstoles que estaban ahí, esta era una ocasión muy especial, porque había gente de todas las naciones alrededor que estaban dispersos, pero venían especialmente, tal como Pablo viajaba por el Mediterráneo. No era muy difícil viajar por el Mediterráneo. Entonces se tomaban un bote y van a Jerusalén para la fiesta de Shavuot. Ellos ni conocían el hombre Yeshua. No había YouTube, Yeshua no hizo ningún Snapchat, no había Facebook. Entonces, cuando llegaron ahí, todos estaban expectantes y ellos tuvieron esa revelación, el derramamiento del Espíritu, y luego lo próximo que sabes es que cuando salen ahí, cada discípulo le está hablando a distintas personas en sus lenguas. Un discípulo empieza a hablar griego, otro discípulo empieza a hablar latín, esas lenguas eran más comunes, pero otro discípulo empieza a hablar lenguas semíticas del norte de África, dialectos. Dice, ¿y cómo puede ser que
ellos estén hablando esta lengua si son de Galilea, gente humilde, pescadores, o sea, no son doctos como Pablo, que él sabía varias lenguas, como dicen Corintios. Entonces, ¿cuál fue el propósito de las lenguas? Que puedan contar las maravillas que Yeshua había hecho. Y los discípulos posteriormente van a salir a las 4 esquinas de la tierra a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel como Yeshua les instruyó. Y para mi sorpresa, en la historia de la iglesia, la mayoría de los caracteres conocidos de la iglesia, también en la Edad Media, antes del siglo XX, como les contaba de ese Charles Putnam, todos vieron el don de lenguas como una oportunidad para hacer trabajo misionero. No una lengua que se dice que es ininteligible, que no se puede entender. Y por eso mismo Pablo dijo, si no hay alguien que interprete la lengua, guárdatela para vos. Porque si no hay alguien que diga qué es lo que yo estoy diciendo, o sea, van a pensar que estoy loco. No lo vamos a entender tampoco. Mira, qué interesante, hermano Speed, eso que mencionas, porque leyendo ese pasaje, ok, ciertamente Yeshua hace mención de lenguas, pero miremos el contexto. Yo lo veo de esta manera. Tú lo mencionaste, pero tal vez voy a referirme de una manera más específica. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos registros de los apóstoles y los discípulos. Pablo, por ejemplo, con el caso de la adivina en Hechos 16, echa fuera demonios. Dice, hablarán en nuevas lenguas, dice Yeshua. Tenemos el caso en Hechos, con lo que tú estás mencionando, para el día de Pentecostés, para Shavuot. Posiblemente los presentes que creyeron hablaron también en lenguas, pero en lenguas extranjeras. ¿Ok? Luego dice, tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Ok, tenemos el ejemplo también de Pablo, casi al final de Hechos, si no me equivoco, donde él es mordido por una serpiente y él simplemente se sacude y no lo daña. Ok. Luego dice que beberán cosa mortífera y tampoco los dañará. No recuerdo una referencia en la escritura donde alguien se tomara un tipo de veneno o cosa similar y tampoco muriera, ¿verdad? Y luego dice, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En Hechos también tenemos el testimonio de que dice que les llevaban los enfermos a los apóstoles y la sombra de Pedro sanaba incluso a los enfermos. Entonces, es muy bonito porque yo veo ese cumplimiento de las palabras de Yeshua inmediatamente justo en el libro de Hechos. Yo no estoy limitando de que esos milagros no nos alcancen al día de hoy. Y gloria a Dios si eso se da. Pero aquí el punto es el siguiente. Pongámonos la mano en el corazón y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Acaso no es cierto que de todos estos dones y de todas estas manifestaciones, pareciera ser que la más fácil es hablar en lenguas? Porque lo que se refiere a tomar serpientes, a beber cosa mortífera, a sanar, imponer manos sobre los enfermos y que ellos se sanen y a echar fuera demonios, pareciera que son un poco más difíciles, pero la que es más fácil es hablar en lenguas, entonces hablemos en lenguas. Nuevamente, yo no estoy en contra de hablar en lenguas, pero ¿qué pasó con el resto de los dones espirituales? Porque si Yeshua dijo que estas cosas iban a suceder a los que creyesen, ¿verdad? Que estas señales les iban a seguir, pareciera ser que solamente la parte de las lenguas nos están siguiendo, algunos, ¿verdad? Porque no todo el mundo habla lenguas, pero ¿qué pasó con el resto de los dones espirituales, ¿verdad? Entonces, es otra cuestionante que surge en el camino, sumándole al tema de las lenguas. Y si alguien quiere tener una buena perspectiva balanceada sobre qué es hablar en lenguas y cómo está en relación con otros dones, pueden leer la primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer y podemos comentar. Si ustedes tienen, por favor, párenme. Dice, seguid el amor
y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿Okay? Aquí está hablando de una persona como que había recibido ese don y no hay alguien que interprete, como él dice en otras partes, que no hable si no hay nadie que interprete. Pero está hablando de ese caso, que alguien tal vez como para, en algún punto, bueno, tal vez le hace sentir bien a él, que se conecta, pero Pablo dice que no lo haga en la congregación si nadie lo interpreta. Entonces, bueno, un paréntesis ahí, hermanos. Aquí todavía estamos, como que no estamos tal vez muy, muy claros si estamos hablando de lenguas extranjeras o de lenguas, como en el caso de nosotros, se nos fue enseñado que eran como lenguas espirituales. Sí, todavía acá él no lo hace claro. Ok, sigamos leyendo. Pero, por supuesto, no lo hace claro para el que viene desde nuestra perspectiva. Exacto. No para el que estaba ahí. Exacto. Porque ahora nosotros tenemos un concepto de qué significa hablar en lenguas. Y como tú dijiste, las lenguas angélicas. Te voy a dar un ejemplo ya para tocar ahora eso. En el capítulo anterior, en 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto es un recurso literario que se llama hipérbole en español. Entonces una significa, exageración. Exacto. Tú tomas algo que es muy exagerado para probar tu punto. Compararlo, dice, incluso si fuese tan fuerte como una ballena. Exacto. Claro que no soy tan fuerte como una ballena, pero quiero decir, tal vez que le quiero decir a mi hijo, tengo la fuerza como una ballena, sí, exacto. Eso es una hipérbole. Entonces, Pablo quiere mostrar que el amor es lo más importante, no importa, incluso si te puedes comunicar con los animales, si te puedes comunicar con los ángeles, pero no tenés amor, no sirve de nada. Y él lo hace a través de esos primeros 3-4 capítulos. En el versículo 3 dice que si entregase mi cuerpo para ser quemado. O sea, obviamente está exagerando la situación para traer un enfoque diciendo de que el amor es lo más importante que hay. Y eso es muy importante resaltar también a toda nuestra audiencia, a gente que está en el movimiento mesiánico, en raíces hebreas. Ahora hay tanta pelea, tanta discordia por diversas doctrinas que la gente, incluso que se supone que tiene que amar a su prójimo, que creemos en el Altísimo, que el mandamiento principal es amarlo a Él y amar a nuestros prójimos, y sobre eso creemos en la Torá, en cuidar Shabbat, en cuidar los Hagim, creemos en Yeshua, y todavía la gente busca cómo pelearse. Entonces eso a mí realmente me duele el corazón. Yo tuve un periodo así. Yo creo que es normal incluso que en los primeros años que uno retorna al camino, tal vez uno tiene animosidad, tiene un poco de enojo con respecto a haber sido, que le hayan mentido con respecto a la fe y entendimiento de cosas bíblicas. Entonces uno tal vez se vuelve un poco amargo, pero luego hay que sobreponerse a eso, hermanos y hermanas, y uno tiene que amar los unos a los otros, independientemente de qué calendario cuidan, de qué pronunciación del nombre del Eterno ellos eligen, y uno tiene que perdonar mucho más y amar. ¿Cómo lo ven? Así es, amén. Ese es el centro de todas las cosas. A mí me gusta cerrar los programas citando a Yeshua con ese pasaje que él dice: en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, interesantemente, el mismo Yeshua no anda detrás de que la gente ande levantando muertos, haciendo señales, qué bueno si se hacen, qué bueno si la gente aplica el don de la sanidad, incluso este don de lenguas que estamos conversando, pero ese no es el centro o el corazón de lo que Yeshua vino a enseñarnos. Vino a enseñarnos de que es el amor al Padre primeramente, y por ende el amor al prójimo. Totalmente de acuerdo. Amén.
Entonces, pero bueno, siguiendo con el capítulo 14, estoy en el versículo 3, y dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces acá Pablo está poniendo el foco no en edificarse a sí mismo, pues para eso me quedo en mi casa, pero si voy a una congregación, estoy haciendo algo que edifica a toda la congregación. Entonces, yo he visto videos que me ponen los pelos de punta. O sea, no estuve en congregaciones así, pero yo realmente no entiendo cómo la gente se edifica en lugares que parece una discoteca, más bien. Entonces, sí. O sea, yo no estoy hablando, hermanos, en contra. A mí me encanta la música. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, luego también, cómo a través de la música gente empezaba a profetizar, pero había una especie de orden que yo creo que Pablo, él hace mucho énfasis en ese orden. Y por eso me parece que es muy importante. Entonces, Pablo dice, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Y dice, si estoy hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínense, hermanos, si tenemos una orquesta y no hay un director, así es como suena una congregación pentecostal. Sí, exacto, no hay un orden. Y algo suena magnífico y nos da ese sentimiento de conectarnos con el Eterno cuando escuchamos esa orquesta y cada instrumento tiene su propia identidad y tiene su propio turno. Y entonces Pablo, me encanta esa analogía que él hace. Y en el verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo. Aquí ves la conexión, Harold. Ajá, y ninguno de ellos carece de significado. Yo les digo, yo sé que hay muchos, tal vez que están escuchando, que todavía están en la línea de el entendimiento, pero yo les digo que esto está tan claro como que la visión de Hechos 10 de Pedro no está hablando de que se puede comer de todo. Sino que estaba hablando de los gentiles. Acá Pablo está hablando, siguiendo el hilo de Hechos capítulo 2, está hablando de lenguas del mundo, lenguas que se pueden entender, porque ese es el propósito de darle gloria a Dios. Exacto. Amén. Nada más para hacer un paréntesis, sí. Hermanos B, en el caso de nosotros, en el caso de Álvaro, en el caso mío, que venimos de contextos de iglesias cristianas, para nosotros era más común el ver estos escenarios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, lo hablo con amor y con respeto porque nosotros venimos de ahí, pero yo te pregunto a ti, en el caso tuyo, que tú vienes de un contexto judío, tienes más roce con el tema de la sinagoga, tienes roce también con el haber vivido en la tierra, en Israel, el entendimiento que tienes, que manejas en la Torá, lo que has estudiado los profetas. ¿Hasta qué punto, en tu caso específico, ¿cómo viste este tema de las lenguas? ¿Alguna vez viste alguna manifestación de lenguas como las que vimos nosotros en el cristianismo? Y te pregunto esto por una sencilla razón. Si decimos que las lenguas espirituales, a como las hemos interpretado en el cristianismo, son una manifestación del Espíritu, yo no podría juzgar de decir de que ningún judío que ame al Altísimo no tenga el espíritu de Jehová en ellos. O sea, yo a estas alturas yo no me atrevo a decir eso. O sea, yo conocí a judíos incluso allá en la tierra de Israel que aman al Altísimo. Yo tengo el testimonio de ellos. Yo pude ver el testimonio del Espíritu del Padre en ellos, pero
no los veo en el accionar de las lenguas a como nosotros lo vivimos en el cristianismo. Entonces, por eso es que te hago la pregunta. ¿Tú tuviste alguna experiencia fuera del cristianismo? Porque entiendo que tú conoces hermanos cristianos que tal vez, ¿cómo se llama? Pasaron por esto o practicaron esto. Pero más que todo como en el círculo judío, ¿tú tuviste alguna manifestación de esto en algún momento? Y bueno, si estás hablando estrictamente del judaísmo, del hablar de lenguas es un concepto totalmente extraño al judaísmo, salvo por lo que sucedió en Jerusalén en el día de Shavuot, cuando los discípulos estaban reunidos juntos, porque eso vale la pena decirle a la gente que no esté consciente que eso fue un evento dentro del judaísmo. Todos los discípulos eran judíos, toda la gente que vino ahí era judía. Entonces, nosotros tenemos una profecía que me parece que cuando sigamos aquí en Corintios 14, Pablo la menciona, pero en Isaías 28:11 dice que en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. Entonces, Pablo muestra esa profecía como en su entendimiento, igual recordemos que en el judaísmo, en el entendimiento, la hermenéutica no significa que una cosa puede ser solo eso y ya. O sea, puede ser también muchas cosas. Pero Pablo entiende que esta lengua extraña era cuando el Eterno se está comunicando con los judíos que vienen a Jerusalén, pero en lenguas que no es la lengua que el Eterno se comunicó con su pueblo, porque él siempre se comunicó en hebreo. Él reveló la Torá en el monte Sinaí en hebreo, todos los profetas hablaron en la lengua hebrea. Entonces, revelar las cosas que el Eterno está haciendo en una lengua que no es el hebreo es muy extraño. Entonces, por eso Pablo hace esta conexión. Ahora, para mí, viniendo desde el judaísmo, todo el hablar de lenguas es algo totalmente ajeno. O sea, para mí es muy raro. Y yo entiendo que existe y fui expuesto a eso estando dentro de congregaciones mesiánicas, porque tal vez gente que se aparta del judaísmo. Estuve muy expuesto visitando Dinamarca a unos amigos y habiendo estado ahí en congregaciones que sentí eso como que me querían presionar, que pensaban que yo no tengo el espíritu si no hablo en una lengua, y yo no veo eso en las escrituras. Entonces, tal vez sí. O sea, ahora ya como que estoy acostumbrado, que no me molesta si gente hace eso, es como, ok. No, lo que dijiste, sí, lo que dijiste ahí es lo que ha sido el problema con este movimiento, porque con ese movimiento, porque como te ocurrió con tus amistades en Dinamarca, estas personas o estos grupos determinan y juzgan de que la persona tiene que hablar en lenguas angelicales para tener el Espíritu de Dios en ellos, o van hasta el extremo de decir que para ser salvos tienen que tener estas manifestaciones de lenguas angelicales. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con SB de que para mí son, si vemos el contexto bíblico, si vemos la base y el fundamento de las Escrituras, que es el Tanakh, el Antiguo Testamento, no hay ni siquiera la idea de que tienes que hablar en lenguas angelicales o hasta en lenguas humanas, en otros idiomas, para ser salvo o para tener el Espíritu de Dios. Dios le da su Espíritu a quien Él quiera para sus propósitos y punto. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con SB en ese sentido, de que son lenguas humanas y punto, no son lenguas angelicales. Ahora, también quiero agregar a eso de que al mismo tiempo yo no quiero poner a Dios en una caja y decir de que estas cosas no pueden suceder. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera y con quien Él quiera, porque por eso Él es Dios. Entonces, simplemente porque a mí no me ha ocurrido, no quiero decir de que estas cosas no pueden suceder. Pero sí quiero decir esto, que desafortunadamente por el caos que ha habido y por el abuso de este don espiritual, por decirlo así, lo que pasa es que cuando una persona es expuesta a esto, le pasan 3 pensamientos por la mente, porque me pasaron a mí, entonces estoy seguro que le ha pasado a todos ustedes. El primero es de que esto sí es de Dios, y simplemente no hay orden, como explica Pablo, no hay orden y la gente está manifestando su don y el Espíritu se ha derramado sobre todo el mundo
y si es un don verdadero y está ocurriendo de verdad ahora mismo, pero no hay orden y no hay interpretación, o de pronto haya interpretación, digámoslo así. Esa es la primera opción. La segunda opción es que, o el segundo pensamiento que le pase a uno por la mente es de que, no, estas son las emociones de la persona, las emociones de la persona o del grupo que se están manifestando. Ellos quieren hablar tanto en lenguas que están dejando que sus emociones tomen control y están haciendo toda esta manifestación. O la tercera opción, que es la más preocupante, es de que la persona ha sido tan influenciada y empujada a que tienen que abrirse espiritualmente, exponerse espiritualmente para dejar que el Espíritu de Dios entre en ellos, que se abren espiritualmente, se exponen espiritualmente y lo que entra y se manifiesta en verdad es una manifestación demoníaca, lo cual es preocupante y peligroso. Pero bueno, eso son esas tres manifestaciones o esas tres interpretaciones en mi opinión. Yo creo que a la hora de la verdad, yo creo que esto no es un tema de salvación. También quiero agregar eso, que esto no es un tema de salvación. No vemos eso por ningún lugar, pero sí considero que son lenguas humanas y no son lenguas angelicales. Y a mí también es como que una persona, imagínate, viene a mí y me va a decir, bueno, mira lo que puedo hacer. Y yo le digo, ok. ¿Y cuándo aparece fuego del cielo? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? No es que, esto es lo que Pablo está tratando de decir, no Exacto. Es que la persona está profetizando, no está sanando a alguien, no está haciendo nada. Exacto. O sea, si lo edifica uno mismo, perfecto. Entonces lo que Pablo dice es cuidar el orden en la congregación, porque eso no es algo que se está diciendo a la congregación. Y es que eso, perdón que te interrumpa, eso es tan importante porque nuevamente en mi testimonio personal recuerdo estar en la iglesia y en múltiples ocasiones, yo diría que muchísimas veces yo vi ese escenario, nuevamente lo hablo con mucho respeto, pero vi el escenario de muchas personas hablando en lenguas, llamémosle lenguas espirituales, pero mire, pocas veces podría ser contadas con una mano, incluso con tal vez una o dos veces, escuché yo la interpretación de las lenguas. Entonces, esa parte siempre me quedó a mí como con esa interrogante. Yo decía, bueno, como dice Álvaro, no podemos limitar al Altísimo, ¿ok? Es cierto, si la persona tiene testimonio, ¿quién va a debatir contra el testimonio de una persona? Ok, vamos a respetarlo, vamos a creer que está hablando en lenguas dadas como un don, que no necesariamente son lenguas extranjeras como de aquí de la tierra, sino que son lenguas espirituales. Pero yo lo que pregunto es, ¿necesitamos una interpretación a esas lenguas? O porque Pablo, esto es lo que él está hablando en Corintios. Él dice, si alguien va a hablar en lenguas, que alguien interprete para que el cuerpo se edifique, porque si no, de nada sirve. De nada vale, exacto. Y desafortunadamente, pues sí, ha sido muy abusado digamos, don de hablar en lenguas angelicales. Ha sido muy abusado y lo vemos. O sea, no hay que ser muy espiritual para uno ver cuando en congregaciones, especialmente estas congregaciones mega iglesias, donde se abusa de este tal don yo lo veo más como manipulación a la gente. Y de nuevo, cuando Pablo está hablando de que tiene que haber interpretación, de nuevo, estamos hablando de lenguas. Yo como lo creo es que el Padre le da el don de hablar una lengua, un idioma terrenal que nadie puede, que la persona ni siquiera de pronto lo conoce o no puede conocer y lo está predicando. Tanto es eso de que eso hasta lo vemos hoy en día. Nosotros podemos ir, si usted va a muchas, yo me recuerdo cuando niño, yendo a la iglesia católica cuando mi abuela me llevaba, y el padre está predicando en latín. Nadie entiende latín. Entonces, eso es un ejemplo perfecto de lo que Pablo está hablando. ¿Qué está haciendo él ahí? O sea, no hay edificación. Por lo general, a lo mejor hasta ni él sabe lo que está diciendo, lo está leyendo de su libro en latín, pero nadie está siendo edificado. Todo el mundo se está durmiendo y no hay beneficio para la iglesia. Entonces, imagínense muchachos, y yo vengo a ustedes no me conocen, y les digo, escuchen, mi nombre es Tzvi, vengo de Israel, tengo un mensaje que les va a cambiar la vida, no van a ser los mismos después de que escuchen esto. Va Ben Adam,
שמה, והוא אמר שכל מי שישוב מדרכה הרעה, הוא ימצא כפרת חטאותם, והוא יבוא למלכות השמיים. Ajá. Chao, eso es todo, chao. Exacto. Entonces, les dije que es, obviamente lo puedo interpretar porque estaba hablando en hebreo. Eso es hebreo. Pero mira, para nosotros afuera, eso se oye, una persona que no sabe, se oye como lo que vemos que la gente dice que son lenguajes angelicales. Exacto, pero no, él está hablando de sí en un idioma que de pronto él sí conoce, pero nosotros no, pero él tiene que dar la interpretación. Lo mismo como digamos que vaya alguien a África, a una de estas tribus que hablan con el... Ok, eso, que yo venga y empiece yo a hablar eso y le pueda comunicar a esas personas, ese es ese don que el Señor me está dando, pero aunque sea, eso para ellos es una lengua. Exacto. Entonces se puede comunicar y ahora lo que les había dicho a ustedes en hebreo era que vino Yeshua y predicó el mensaje de cualquiera que se arrepienta y vuelva de sus caminos malvados, Amén. Podrá entrar en el reino de los cielos. Amén. Ahora, Amén, si ustedes amén, no lo amén. entienden, ¿para qué les sirvió? Exacto. De nada nos sirve porque eso es no todo. hubo entendimiento. Exacto. Entonces, qué sabio eso. Y qué excelente ejemplo ese, Álvaro, de la iglesia católica en... Hoy en día todavía, por lo menos hasta cuando era niño que me llevaban a la iglesia católica. Ahora, yo entiendo en el lado pentecostal, porque de nuevo yo entré también en esto y me tocó vivir esto y ver esto personalmente. Ellos se enfocan en que para poder ser salvo, o por lo menos esta denominación no quiero hablar por todos los pentecostales, pero por lo menos en esta, el enfoque era de que para poder ser salvo tenía que hablar en lenguas. No solamente que era una señal, sino que tenía que hablar para poder tener el Espíritu de Dios en sí. Cuando si vamos en el mismo 1 Corintios 12:3, Pablo nos dice aquí, mire, lo voy a leer, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldecido. Pero miren lo siguiente es clave. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, yo como veo esto es que él está diciendo, si usted está llamando, si usted en verdad cree en el Señor Jesús y usted está llamando a Yeshua Jesús, el Espíritu Santo ya está en usted. Ese Espíritu ya está en usted. El Espíritu de Dios es el que nos hace regresar, voltearnos de nuestros malos caminos, regresar, arrepentirnos y regresar a su Torah. Entonces, no es que tenemos que estar hablando en lenguas angelicales, y si está pasando, y si, de nuevo, yo no quiero poner a Dios en una caja, y genial para esas personas, pero el decirle a otras personas que tienen que hacer esto, o si no son salvos, o que esa persona no es salva, es completamente erróneo y es falsa doctrina, porque Pablo nos dice solamente por el hecho de usted estar llamando a Yeshua, su Mesías, y es verdad, sinceramente, pues, y se volteó de sus caminos, el Espíritu Santo está en usted. Y que no nos pase lo que, pase lo que les pasó a los judíos, a los hermanos judíos en Hechos 15, que le decían a los que se iban convirtiendo a los gentiles que tenían que circuncidarse para ser salvación. Salvos. Exacto. Entonces, es un escenario similar, ¿verdad? Tienes que hablar en lenguas para tener el testimonio del Espíritu Santo en tu vida. O sea, no perdamos la perspectiva en de esa manera, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir? Entonces, me gustaría simplemente, no nos queda tanto tiempo, seguir un poco acá con el capítulo 14 de Corintios, porque sé que mucha gente no va a abrir su Biblia, y usted sabe que le estoy hablando a usted, y entonces, Pablo habla con cariño, con cariño. Sí, Entonces, Pablo dice que si ignoro el significado de las palabras que hablo, no tienen ningún sentido que las hable. Entonces, en el verso 12, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Kehilá. Perdón, un paréntesis rápidamente. Y a mí me gustaría agregar ahí, procurad abundar en los dones espirituales, no solamente en el don de lenguas, sino también en el don de sanidad, porque hay mucha gente que necesita sanidad, en el don de echar fuera demonios, porque hay mucha gente que necesita ser liberada, en el don de la ayuda, porque hay muchos necesitados en la calle y demás dones. Adelante. Sí, Álvaro. Discúlpame, por lo que dijo Harold ahí, y dice que el primero que debemos buscar es el de profecía.
más que el de lenguas. Y profecía está hablando no de que vaya a adivinar el futuro, o sea, de nuevo, es mejor dicho, predicar. Llamar a la gente al arrepentimiento, que regresen a los mandamientos, a nuestro Dios, a los mandamientos de nuestro Dios. Y a mí me gusta también que dice, procurad abundar en los dones. Procurar significa que nosotros tenemos que hacer algo para buscar esos dones. Tenemos que tener una disciplina. No nos metimos en eso, pero no vamos a entrar. Ahora nos queda poco tiempo, pero necesitamos una disciplina espiritual. Un don es un regalo, viene por gracia, pero una persona que todo lo que le interesa es sentarse delante del televisor y comer, o sea, no está procurando tener dones espirituales. ¿Entienden, hermanos, lo que les estoy diciendo? Una persona necesita querer conectarse con el Creador. Si una persona no quiere conectarse, entonces esos dones no van a venir. Está difícil, sí. Entonces, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. No tiene ningún valor si no lo podemos interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo sé que estoy diciendo algo que me hace sentir bien porque tiene un significado en alguna lengua, en algún lugar del mundo, y a mi corazón me siento bien, pero no entiendo lo que significa, entonces no puedo edificar a otros. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Exacto. Cuando estoy con gente que no entiende hebreo o son cristianos y digo, ustedes ya saben tal vez, pero Baruch atah, la oración de Boré Pri Hagefen, ¿no? Amotzi Lechem min haaretz, la oración que hacemos cuando hacemos Kiddush. Si la persona nunca escuchó hebreo, entonces mejor decírselo en español, que entienda que estamos bendiciendo al que creó el fruto de la vid, el que creó, que hizo el pan salir de la tierra. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Jehová que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo él hablaba lenguas y las podía interpretar. Pablo hablaba al menos 4 lenguas: hebreo, arameo, griego y latín. Él fue a Roma y se podía comunicar, hablaba en latín en Roma. Entonces él era muy docto. Entonces él hablaba lengua más que todos, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto está hablando en contra de el que decías tú, Álvaro, el cura que va a hablar en latín la misa. Exacto. Dice que va a ir Pablo y les va a hablar en latín. No, les va a hablar en su lengua, la lengua que sea. Entonces, él dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, esta es la profecía de Isaías que decía antes, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, trabajo misionero. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, edificar la iglesia. Y de ahí quiero saltar al verso 27, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces yo no veo muchas congregaciones pentecostales que vayan de acuerdo a esto que Pablo dice. Hay muchísimo material, hermanos, de esto, y nos quedamos la mayor parte en el tema de lenguas. A mí me parece que en el futuro vamos a tener que tocar los otros dones y los precedentes del Tanaj. Hay muchísimo material. Mira el pasaje de 39, ya para ir casi cerrando, dice... Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, porque alguno pensaría, pero vuelva a leer el 39, Pablo mismo dice que no impidan el hablar en lenguas. Ok, pero ya Pablo en los últimos 38 versículos anteriores y en los últimos 2 capítulos anteriores que leímos también, ya él como que citó las
las normas de cómo es que se lleva a cabo este hablar en lenguas. Y muy importante, dice él en el 40, pero hágase todo decentemente y con orden, que es lo que tú decías, Esbi. En el caso de nosotros, principalmente yo no veía como ese orden, yo veía que todo el mundo decían desde el púlpito, bueno, ahora sí hablar en lenguas todo el mundo, y empezaba aquel asunto y nadie interpretaba y nadie nada, ¿verdad? O sea, y sale usted y usted dice, ¿qué pasó? No, estuvo lindísimo, pero no entendí nada, pero estuvo lindísimo. Entonces, no, hay que ser entendidos, ¿verdad? No dejarnos llevar solamente por algo que tal vez no hemos entendido bien. Y un último punto es que Pablo, y lo dijo Álvaro al puro principio del programa, creo que fue Álvaro que lo mencionó, Pablo le está escribiendo a los hermanos en Corinto, ¿ok? Yo me pregunto, perdón, fuera de ahí, no recuerdo otra referencia donde Pablo le escriba a hermanos a los filipenses, a los efesios, a los romanos, etcétera, a Timoteo, me corrige si estoy equivocado aquí, pero no recuerdo que Pablo les haya escrito a ellos con respecto al don de lenguas. Entonces, si esta carta solo le llegó a los corintios, ¿me entienden el punto? Al final es difícil para el resto de comunidades, para el resto de Quejilás. Él está dando algo específico a esa congregación una comunidad de Corintio, específica. Exactamente. Y sabemos que Corintio venía mucho con muchas cosas de idolatría, que Pablo lo menciona al principio en los primeros capítulos. Él dice que ellos estaban llenos de idolatría, que esta gente salió de sus sistemas religiosos paganos y estas cosas se empezaron a meter ahí. Y lo interesante es que pasó el tiempo, tuvimos adquisición de las cartas de Pablo, entonces pudo haber sido que tomáramos estos capítulos y los hiciéramos como una doctrina y entonces hayamos entendido de manera equivocada el tema de las lenguas. Sí, pero bueno. Se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría solo una última cosita, decir que así como en todos los programas, las cosas que nosotros decimos y nuestras opiniones no necesariamente representan las opiniones de Michael Rood. A veces podemos tener, en la mayoría, yo creo que tenemos la misma opinión, pero yo hablo por Tzvi solamente, tú hablas por Harold, tú hablas por Álvaro, y claro, estamos muy agradecidos con Michael que nos da esta plataforma también y la libertad de discutir todos estos temas. Así es. Claro que sí. Y bueno, hermanos, cerramos entonces este programa de radio del día de hoy. Muchísimas gracias, hermano Esbi, por todo ese entendimiento, toda esa luz que has traído al programa. Igualmente a nuestro hermano Álvaro por toda esa sabiduría que siempre compartes con nosotros, con toda la audiencia. Yo en lo personal aprendo muchísimo de ustedes, les agradezco tanates. Y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, nuevamente les dejo con las palabras de nuestro Mesías Yeshua: en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Bendiciones, shalom, shalom, nos vemos pronto. Shalom, shalom.